Bienvenido al canal. Nosotros sabemos que si n es un número natural, n a la n es una cantidad mucho más grande que n factorial. Esto lo sabemos intuitivamente si tomamos valores muy grandes de n. Pero ¿qué pasa con el cociente entre n factorial y n a la n? ¿Cómo cambia esa cantidad? ¿Qué tan grande es? En este video te voy a enseñar a calcular dos cotas superiores para ese cociente. Por un lado tenemos que ese cociente es menor o igual que 1 sobre n, y por el otro lado menor o igual que esta expresión que depende del número de Euler. Estas cantidades son de utilidad muy práctica en los cursos de cálculo, sobre todo en el cálculo de límites y en el cálculo de convergencias de series de cantidades positivas. Al final del video te voy a mostrar cómo se pueden usar para demostrar que este límite converge y que esta serie es convergente. Procedamos entonces con el estimativo de estas cantidades. Bueno, empecemos con el primer estimativo, 1 sobre n. Para eso entonces vamos a mirar con detalle qué significa n factorial. Recordemos que n factorial es el producto de todos los números naturales del 1 hasta el n. Así, n factorial es 1 por 2 por 3 hasta el número antes de n, que es n-1 por n mismo. Pensemos por ahora entonces que n es 1. ¿Qué es 1 factorial? Pues 1 factorial sería multiplicar los números del 1 hasta el 1, o sea, solamente el 1. 1 factorial es 1. O sea que si n es 1, lo que voy a obtener es que 1 factorial, o sea, n factorial, es menor o igual que el mismo número 1. En este caso se da la igualdad. Si n es 2, 2 factorial es 1 por 2. O sea que n factorial es menor o igual que 1 por 2, que es 2. También se da la igualdad. Pero ¿qué pasa cuando n es 3? Cuando n es 3, 3 factorial es 1 por 2 por 3, que es 6. Y 1 es menor o igual que 1, 2 sería menor estrictamente que 3, y 3 menor o igual que 3. Por lo tanto, n factorial es menor que 1 por n o igual que 1 por n por n. Si procedemos de la misma forma, entonces puedo decir que cada uno de estos factores 2, 3, 4, 5 hasta n, cada uno de ellos es menor o igual que el valor mismo de n. Entonces lo que voy a obtener es un estimativo para n factorial que me dice que n factorial es menor o igual que este producto. Pero ¿cuántas veces aparece el factor n aquí? Si comparamos con la cantidad que está arriba, vemos que aparece n menos 1 veces, porque 2 es menor o igual que n, 3 menor o igual que n menos 1 menor o igual que n, y este n menor o igual que n. Un factor menos que el que está aquí, porque aquí tengo 1. Es decir, n factorial va a ser menor o igual que el producto de estos factores, pero estos factores aparecen n menos 1 veces. Por lo tanto, n factorial es menor o igual que n elevado a la n menos 1. Y observen que si separo este exponente por la ley de los exponentes, ya me aparece la cantidad n a la n que necesito en mi estimativo. Es decir, aquí voy a reescribir esta cantidad, sacar n a la n y luego pasarlo a dividir. Vamos a proceder de esa forma. Entonces tenemos, reescribiendo el lado derecho de la desigualdad, que n elevado a la n menos 1 es lo mismo que n a la n por n elevado a este exponente que es negativo. Reescribimos el exponente negativo para que me aparezca como una cantidad con exponente positivo, y me queda que esto es igual a n a la n dividido n a la 1, que es n. Ahora, n a la n es una cantidad que es estrictamente positiva. Recuerden que n representa los números del 1 al n. Como esta cantidad es positiva, la puedo pasar a dividir del lado izquierdo de la desigualdad, y la desigualdad no cambia de sentido. De esa forma obtengo entonces que n factorial sobre n a la n es menor o igual que 1 sobre n, que es lo que yo quería demostrar. De esa forma tengo la primera cota superior para el cociente entre n factorial y n a la n. Más adelante, al final del video, voy a usar esa cantidad para demostrar que este límite, cuando n tiende a infinito, es 0.
Ahora vamos acá a calcular la otra cota superior, la que involucra el número e. Para eso entonces vamos a empezar estudiando logaritmo de n factorial. Recordemos que el logaritmo de factorial, al reemplazar el valor del factorial, va a ser logaritmo de 1 por 2 por 3 hasta el número n. Tengan presente que n es una cantidad que puede ser 1, 2, 3 o cualquier número natural. Por propiedades de los números de la función logaritmo, yo puedo expresar este producto como una suma, logaritmo de 1 más logaritmo de 2 hasta logaritmo de n. El logaritmo de 1 no contribuye en la suma porque el logaritmo de 1 es 0. Sin embargo, yo lo voy a expresar aquí en términos de área de una región en el plano, de la siguiente forma. Primero voy a graficar la gráfica de la función logaritmo, que es esta. Recordemos que el logaritmo de x corta el eje x cuando x vale 1. Logaritmo de 1 es 0, que es lo que estamos apreciando aquí en la parte superior de la pantalla. Pero voy a pensar que aquí tengo un rectángulo cuya base es 1 y la altura es 0. Por lo tanto, el área de este rectángulo a sub 1 va a ser 0, que va a representar esta cantidad que estoy mostrando como 0 aquí. Ahora, ¿qué es el logaritmo de 2? El logaritmo de 2 lo voy a expresar aquí abajo como el área de este rectángulo. Un rectángulo cuya base va del número 2 al 3, o sea, su longitud vale 1, su base mide 1, y como altura tomo el valor del logaritmo de 2. Por lo tanto, el área de este rectángulo va a ser base que vale 1 y la altura es logaritmo de 2. Por lo tanto, su área es logaritmo de 2. Procedemos de forma análoga con logaritmo de 3. Ubico acá un rectángulo entre el intervalo que va de 3 a 4. La base es 1, la altura mide el logaritmo de 3, por lo tanto el logaritmo de 3 es el área de este rectángulo. Y así procedo con el siguiente valor, logaritmo de 4. El rectángulo lo ubico entre los números del 4 al 5, siempre la longitud de estos rectángulos en la base mide 1 y su altura es el logaritmo del número correspondiente. Y así continúo con la suma hasta el logaritmo de n. Si procedo de esa forma, entonces sistemáticamente voy a obtener esta situación. Voy a obtener muchos rectángulos que van desde el número 1 hasta el número n. Claro que el a sub 1 no se ve porque su área es 0. Pero fíjense que para x igual a n voy a obtener un rectángulo ubicado sobre el intervalo que va de n a n más 1, cuya base también mide 1, y su altura es logaritmo de n. O sea que esta suma la puedo expresar como la suma de las áreas de estos rectángulos, que es lo que uno acostumbra a hacer cuando está haciendo sumas de Riemann, ¿no? Bien, ahora necesito comparar esta cantidad con el área de otra región que va a ser mayor para poder obtener la desigualdad acá. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Observen el área de la región que he pintado aquí con color naranja. El área de la región que está bajo la gráfica de la función logaritmo de x para los x que van de 1 a n, que es lo que estoy señalando acá. Esa región, el área de esa región la puedo obtener por integración, puesto que la función logaritmo de x es no negativa en el intervalo que va de 1 a n. El área de esa región la puedo obtener como la integral de 1 a n de la función logaritmo. Y a esa región le sumo el rectángulo a sub n que no está incluido en esa región, ¿sí ven? Por lo tanto, si yo sumo el área de la región naranja más el área del rectángulo a sub n, esa región tiene área mayor que la suma de estos logaritmos. ¿Por qué? Porque esa región cubre estos rectángulos, ¿sí ven? El área de los rectángulos no alcanza a completar la región naranja. Por eso esa región tiene área menor. Y por eso puedo decir que el logaritmo n factorial es menor o igual que esta cantidad. Ahora, ya con esto puedo proceder a calcular la integral y de allí sacar el estimativo que estoy buscando. Entonces, lo que procede ahora es calcular
una antiderivada por el teorema fundamental del cálculo, segunda parte, de la función logaritmo de x. Uno aprende que integrando por partes se obtiene que x logaritmo de x menos x es una antiderivada de la función logaritmo. Por la segunda parte del teorema fundamental evaluamos entre 1 y n esa expresión, eso me da el área de la región más el área del último rectángulo a sub n. Haciendo los cálculos vemos entonces que al reemplazar x por n me da n logaritmo de n menos n menos el reemplazo de obtener el resultado de reemplazar x por 1, pero el logaritmo de 1 es 0, no aparece aquí, y el menos de la fórmula por este menos me produce este más que está aquí, y x vale 1, más el logaritmo de n, que es lo que tenía aquí a la izquierda. Observen que el logaritmo de n aparece como factor común aquí de 1 y aquí factor de n, o sea que puedo factorizar logaritmo de n. Aquí lo pueden ver. Y ahora, por propiedades del logaritmo, yo puedo subir este factor n más 1 al exponente de n para obtener entonces que esa expresión es igual al logaritmo de n elevado a la n más 1 menos el n más 1 que vengo arrastrando de la ecuación anterior. De esa forma tengo entonces ya un estimativo para el logaritmo de n factorial en términos de esta expresión. Ahora lo que voy a hacer es eliminar los logaritmos para obtener el n factorial. Recuerden que la función exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas entre sí. Entonces se va a cancelar este logaritmo. Aplicamos entonces exponencial a la desigualdad. La desigualdad no cambia de sentido, puesto que la exponencial es una función creciente. Entonces, si este exponente es más pequeño que este, pues su exponencial va a ser más pequeña. Ahora entonces simplificamos. Observen que por propiedad de los exponentes e elevado a toda esta cantidad lo puedo separar como el producto de dos exponenciales. Y ahora lo que quiero es evitar exponentes negativos acá. Separamos también el exponente en esta exponencial y lo escribo como el producto de estas dos exponenciales. Es e a la menos n por e a la 1, que no he escrito aquí el 1, es e. Y el e a la menos n, pues lo paso a dividir y escribo esto como un cociente. Observen que entonces tengo que e a la logaritmo de n factorial, que se va a simplificar luego, es menor o igual que el número e de Euler por esta cociente. Aquí ya tengo prácticamente el n a la n que está buscando. Lo que voy a hacer es separar este exponente. Lo separo y obtengo entonces que es e por n a la n por n a la 1 sobre el e a la n. Ahora, como hice en el estimativo anterior, n a la n es una cantidad no negativa, es positiva realmente. Lo puedo pasar a dividir acá y obtengo lo que buscaba. Observen que simplifico la exponencial con el logaritmo, esto es n factorial, y ahora pues pasamos el n a la n a dividir. N a la n pasa a dividir, obtengo el cociente que estaba buscando y es menor o igual que el número e por este cociente. Este estimativo es una versión más débil de la fórmula Stirling para el factorial de un número natural. Y de esta forma entonces hemos obtenido las dos cotas superiores. Observen que yo puedo aquí afirmar que este cociente es menor que 1 sobre n y por este lado puedo afirmar que este cociente es menor que e por n sobre la n. Interesante para ustedes sería comparar para valores de n cuál de estas cantidades es más grande. Quizás lo puedo hacer en un video futuro, hacer una curva logarítmica para comparar esta cantidad con esta para ver cuál es más grande. Pero ahora me interesa es mostrarles cómo se obtienen estas cotas superiores. Con eso entonces ya puedo demostrar lo que les prometí al comienzo del video. Fíjense que este cociente es menor o igual que 1 sobre n por el teorema del emparedado. Entonces si n se va a infinito, este lado derecho se va a 0 y por lo tanto el límite interior es 0, puesto que los extremos convergen a 0.
Y de esta forma entonces mostramos que esta cantidad se hace 0. Esto quiere decir que para valores muy grandes de n a la n es mucho más grande que n factorial. Bien, y se va a 0 ese límite, por lo tanto ese límite existe. Sin embargo, este estimativo no sirve para demostrar que la serie que se construye con los términos de este cociente es una serie convergente. ¿Por qué? Porque al comparar con la serie construida con este estimativo 1 sobre n, obtenemos la serie armónica, que sabemos que es divergente. Entonces, no podemos afirmar que esta serie sea una serie convergente, puesto que esta cantidad que es más grande no converge, es una cantidad que es infinita. No puedo afirmar que esta cantidad sea finita. En este caso, para la convergencia de series de términos positivos, es más útil el otro estimativo que obtuve hace poco, esta cantidad. Con esta serie, por comparación, sí se puede demostrar que esta serie es convergente si usamos el criterio de la raíz o el criterio de la razón, o también conocido como criterio del cociente. Aquí fácilmente se puede hacer criterio de la raíz porque este n a la n converge a 1, o se hace, pues, se cambia n por n más 1 y se hace el cálculo y va a dar un límite que es una cantidad menor que 1. Si están interesados en las estrategias para demostrar convergencia de serie, les voy a dejar en la casilla de comentarios, en la descripción, los links para los videos respectivos sobre convergencia de series. Bueno, con esto hemos llegado al final. Espero que hayan aprovechado el video y que les sea útil para sus estudios en cálculo diferencial y cálculo integral. Recuerden suscribirse si no lo ha hecho y bueno, compartir si les parece que el video es interesante. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao a todos.